¿Qué tal si van con sus Biblias al libro de Job conmigo? Job capítulo 4. Hemos visto Job 1, 2 y 3. Uy, hermano, gracias. Mire, esa viene del cielo. Viene etiquetada. Ah, pero no cabe acá, tocó aquí. ¿Sí cabe? El que sabe, sabe. Venga, que quede para acá el letrero del cielo para que se note. Hemos visto, estamos viendo y seguiremos viendo el tema de Dios y el que sufre, y no solamente el sufrimiento por sí solo. En el capítulo 1 enfatizamos cómo es Dios soberano y al mismo tiempo está pendiente y no se le sale del control el sufrimiento que nos pasa en las circunstancias. En el capítulo 2 vimos que lo mismo sucede en lo personal. Dijimos que en la medida en que el sufrimiento es más interno, más íntima es la oportunidad de conocer a Dios en medio del sufrimiento, que eso es lo que Dios quiere. Y en el capítulo 3 vimos cómo respondió Job después de haber respondido en el 1 y el 2 muy bien. En el 3 hay un cambio y maldice el día que nació, maldice, quiere o desea haber sido abortado y anhela estar muerto. Dijimos en ese momento que no es bueno estarse quejando, pero que en vez de estar callado cuando ya tenía el efecto acumulado de lo que le pasó, tenía que descargarse, y como sus amigos no le hablaban, él habló y se quejó, pero en su queja mencionó a Dios y en su queja empezó a orarle a Dios. Dijimos que hay que ir a Dios, que ese es el problema de nuestro corazón. El problema no es sufrir, sino que no llevemos nuestro corazón sufrido delante del Señor. Hoy vamos a ver la respuesta de los que ven al que sufre. Al final del capítulo 2 vimos que 3 amigos llegaron. ¿Cuáles fueron? Vaya conmigo al capítulo 2. Dije que fuéramos al 4, pero devuélvase un momento al 2. Job capítulo 2, versículo 11. Job tenía 3 amigos de lugares diferentes. Elifaz era de Temán, Bildad era de Suac y Zofar era de Namat. Y ahí dice al final del capítulo que, y lo dice ese versículo, que fueron cuando se enteraron de la tragedia para visitarlo y consolarlo. Se quedaron callados y dijimos, eso tal vez fue la gota que rebosó el vaso en Job y empezó a quejarse en el capítulo 3. Pero vean que son diferentes amigos, ¿cierto? ¿Qué tipo de amigos tiene usted? ¿Y usted amigo de qué personas es? Es decir, ¿qué tipo de amigos tiene que le puedan ayudar en el sufrimiento? ¿Y cuántos amigos tendrá alguien que esté sufriendo, además de usted, que sean tan distintos a usted? Diferentes lugares, diferentes crianzas, diferentes contextos y personalidades, ¿cierto? Pero los 3, vamos a ver hoy, estaban de acuerdo en algo. Los 3 amigos de Job, las 3 veces que le hablaron, respondiendo a lo que Job decía, cada uno por turno, Elifaz, Bildad y Zofar, las 3 veces que hablaron en ese orden, respondiéndole en cada ocasión a Job, se veía que estaban de acuerdo en algo, y era que pensaban que Job sufría por alguna cuestión que él había hecho. Y ya vimos que Dios en el capítulo 2 al inicio dijo que su sufrimiento no tenía causa en una vida desobediente de Job. Así que hoy queremos dejar claro que el sufrimiento
circunstancial y personal del cristiano íntegro debe ser la oportunidad para que otros creyentes le consuelen, le edifiquen con sus palabras, conforme a la palabra de Dios, y no para que aumenten su sufrimiento al solamente querer demostrar que tienen la razón. Dentro de los puntos no lo tengo, pero todos los puntos que vamos a ver rápidamente hoy enfatizan el hecho de que una cosa es querer consolar y otra cosa es querer tener la razón. Tan es así que a veces cuando discutimos con alguien, dizque por ayudarlo, cuando al fin nos dice, ah, sí, usted tiene razón, dice, ve, yo sabía que yo tenía la razón. Caramba, ¿para qué se lo decía? ¿Para consolarlo y ayudarlo o para terminar teniendo la razón? Corregir sin amar es muy fácil, pero amar sin corregir de corazón para ayudar a la persona es imposible. Quien verdaderamente ama quiere ayudar a la persona, pero quien no ama quiere corregir, así no ame a la persona, porque quiere mostrar que tiene la razón. Decir, ve, yo lo advertí, ve, yo sabía, ve, yo sí entiendo cómo son las cosas, ve, yo sabía que usted era así y que por eso le estaba pasando esto. Esa no puede ser nuestra intención, aunque es nuestra tendencia natural. Reconózcalo conmigo hoy, por favor. Trate de asentar su corazón y saber que uno como que siente un alivio cuando le dicen, sí, usted tenía razón. Ay, sí tenía razón. Qué bien, no me equivoqué. Qué bueno que todo lo malo que yo dije o pensé, si no lo dije, de las motivaciones de esa persona, tenía razón. Es tan tremendo que un festival, si no estoy mal, entre filosófico y periodístico que había en el centro de Colombia, se llamaba el Festival de los Malpensantes, por aquel dicho de piensa mal y acertarás, suponiendo todo lo peor de la gente, suponiendo lo peor de las personas. Pero aquí ellos, en su respuesta, aunque en principio y en general y en su mente querían consolar a Job, en el fondo querían destruir el argumento de Job, querían tener la razón. Tres cositas vemos hoy nada más. Primero, cuando respondieron a Job, vamos a verlo en el capítulo 4, se dejaron llevar por lo que le pasó a Job, por el contraste entre un Job que había dicho Dios dio, Dios quitó, y un Job que empezó a maldecir el día que nació, y creyeron que si fuera verdaderamente recto no debía sufrir. Esa primera cosita vamos a verla en el capítulo 4. Primer punto, mire el capítulo 4 conmigo. El primero que habla, Elifaz el temanita respondió. Recuerden el contexto de Job, ¿no? Está sufriendo muchísimo, le duele mucho, ya lo vimos la semana pasada. Está desesperado, no entiende, busca que Dios le responda. Elifaz el temanita es el que le responde y dice el verso 2, Job 4:2, tratar de hablarte, Job, te será molesto, pero ¿quién podría quedarse callado? ¿Se da cuenta? Yo sé que lo voy a hacer sentir mal con lo que le voy a decir, pero se lo voy a decir. Hoy en día es con todo respeto. Cuando le dice uno con todo respeto, lo van a ir a respetar, ¿sí? Esto, lo que le voy a decir no es porque lo quiera herir, sabe que lo va a herir. Y entre que sea cierto que no lo quiere y que realmente no lo quiera, solamente Dios y su corazón, el de la persona, deben estar seguros de ello. Pero le dice, verso 3, yo recuerdo que tus sabias enseñanzas, Job, infundían fortaleza a los débiles. Si alguien caía, tus palabras lo levantaban y tú sostenías al que estaba por caer. Le está recordando cómo le iba de bien a Job. Pero ahora que eres tú quien sufre, te desanimas y no logras superar tu turbación. ¿Desconfías acaso de tu temor a Dios? ¿Ya no crees que tu integridad, el querer honrar a Dios en todo, puede salvarte? Piensa en esto. ¿Quién castiga al inocente? ¿Dónde has visto que el justo sufra algún daño? Lo que sí se ha llegado a ver es lo siguiente: los que siembran maldad cosechan lo que siembran, el aliento de Dios sopla sobre ellos y su enojo contra ellos los consume.
Aunque rujan como leones y gruñan como cachorros, Dios los calla y les rompe los colmillos. El león viejo muere por falta de presa y los cachorros de la leona se van por su camino. Luego habla de una experiencia personal. Elifaz, en su vida de comunión con Dios, y dice en el versículo 17: ¿acaso el hombre, 4:17, es más justo que Dios? ¿Es acaso más puro que su propio creador? Si Dios no confía en sus ángeles, pues ve la torpeza de sus propios siervos, ¿cómo puede confiar en el hombre, en el ser humano, que habita en casas construidas sobre el barro y que un día será pasto de los gusanos? Nace por la mañana el ser humano y muere por la noche, como la hierba, y se pierde para siempre sin que nadie lo recuerde. Es arrancado como las estacas de una carpa y muere antes de alcanzar sabiduría. Ahí sigue, note esto, vimos un capítulo de 26 versículos con la queja de Job, ¿cierto? Primera vez que habla Job. Ahora tenemos el capítulo 4 con 21 versículos y el capítulo 5 con 27 versículos con la respuesta de su amigo. Eso no parece equilibrado, ¿no? El texto que leía mi hermano Carlos decía, y eso lo vamos a redondear, pero también a reiterar varias veces hoy, que aún el necio cuando calla pasa por sabio, y que el prudente calla y oye. Santiago dice que es mejor ser tardo para hablar y pronto para oír. Tenemos una boca y dos orejas, y aquí vemos lo contrario. El hombre escucha un capítulo de queja y le contesta con 2 capítulos de respuesta a Job. En vez de hablar la mitad de lo que escucha, habla el doble de lo que oye. ¿Se dan cuenta conmigo del patrón? En la medida que vaya pasando el libro, va a darse cuenta usted cuando lo lea, porque no podemos hacerlo hoy citando las demás respuestas de los amigos, las otras 3 respuestas de cada uno de esos 3 amigos, que van disminuyendo en su intensidad porque no pueden debatir con Job, y terminan siendo cada vez más corticas las respuestas de ellos, aunque en principio se entusiasman mucho porque no pudieron convencerlo. Pero en principio avasallan con lo que dicen. ¿Qué están diciendo? Como lo ven ese cambio tan tremendo, estaba tranquilo y ahora se desesperó, le sacan en cara cómo vivía de bien y cómo era de buen ejemplo y que ahora es un mal ejemplo, y le ponen implícita o explícitamente en la cara que nadie sufre si no es porque hizo algo. Eso debería ser así, pero no es así todas las veces. Isaías 53 nos recuerda quién fue el que sufrió por nuestros pecados. ¿Quién sufrió por nuestros pecados? El castigo de nuestros pecados, el de nuestra maldad sobre él, y que por sus llagas fuimos sanados, es decir, fuimos salvados. Cristo. ¿Y cuántos pecados tenía Cristo? ¿Qué culpa tenía él? Ninguna, llevó la nuestra. Eso comprueba que en este mundo no solo se sufre cuando uno es culpable, se sufre siendo inocente. Porque este mundo, desde que cayó en pecado, los seres humanos, hay sufrimiento incluso cuando uno no practica el pecado deliberadamente. El sufrimiento que le imprimen el pecado de otros, o simplemente por consecuencia del pecado sufrimos desgastes, enfermedades, tragedias y demás cosas que hemos hablado ya. Entonces esa costumbre que es automática y que debería ser así, que solamente uno sufra, de pensar que solamente uno sufra cuando hace algo malo, debería quitársenos, porque no sucede todas las veces. Ayer hablaba con alguien, en estos días lo mencionaba el miércoles, alguien me mencionaba también en estos días eso, esa tendencia a pensar que lo mataron fue por algo, lo persiguen, algo debe, le están haciendo una revuelta o le están armando una demanda o lo quieren asediar de alguna manera, algo hizo. ¿Qué les hizo? Debería ser así, sí debería ser así, que todo lo que se siembre se coseche, pero no sucede así en el ámbito humano todas las veces. Esa es la ley de la siembra y la cosecha en lo físico, en lo material, pero a veces usted siembra amor y recoge desamor. Usted siembra confianza y recoge infidelidad. Usted siembra
tolerancia y recoge impaciencia. Usted siembra comprensión y recoge intolerancia o falta de paciencia hacia su propia vida. Pablo en una de sus cartas dice: este es mi trabajo, o esto es lo que me toca vivir, que amando los más sea amado menos, tanto que los amo y me he sacrificado por llevarles el evangelio, y ahora los estoy tratando de corregir y orientar, y resulta que ahora me menosprecian, ponen a otros como si fueran el que les predicó, hablan en contra mío, dicen que yo no soy un apóstol, me denigran y una cantidad de cosas más, pero yo los voy a seguir amando más, así me amen menos, dice el apóstol. Yo he visto personas que crían hijos que no son propios y se vuelven más agradecidos que los hijos propios, y he visto hijos propios que son tan desagradecidos con aquellos con aquel que les dio tanto. No, hermanos, no siempre es que lo que uno hace de bien recibe de bien, porque estamos en un mundo pecaminoso. Eso va a ser cuando Cristo vuelva y todo sea transformado, y todo lo que uno siembre bueno lo va a recibir, y ya no vamos a sembrar nada malo porque ya no va a haber pecado, así que todo va a ser bueno. Mientras tanto, piense esto: no piense que siempre por obrar bien nos va bien, pero no por eso deje de obrar bien, porque la recompensa la tenemos de la mano del Señor, su agrado, su alegría de saber que lo queremos honrar y de que no estamos comprándonos con nuestras obras el favor de Él, sino que estamos dándole en gratitud por nuestras buenas obras, porque Él ya nos dio su favor en Cristo. Hágalo así. Pero ¿cómo hacemos? Porque hoy es cómo respondemos frente al sufrimiento de la gente. ¿Cómo respondería usted? La idea es que, primer punto, no se deje llevar por lo que ve. ¿Pero qué pasó? Usted no era así. Ya, se tiró el pobre aconsejado. Esas respuestas automáticas: ¿pero qué le pasa? Reaccione. ¿Pero qué tiene si usted es un cristiano? Pare, deténgase, no se deje impresionar. Yo tengo un dicho en consejería que le digo a las personas casi siempre que empezamos series de consejerías o citas en consejería, que les digo: tranquilos, que lo que ustedes digan puede que me asuste un poquito, yo soy ser humano y yo tengo, ya lo he dicho ya, cara de payasito. A mí se me notan mucho las emociones en la cara, entonces puede que me asuste y ponga cara de susto, pero Dios no se asusta. Tranquilo, que yo lo asimilo y voy a tratar de no ser reactivo y de tratar de entender y escuchar, porque a veces le cuentan a uno cosas tremendas, ¿no? Cuando se abren los corazones y se sabe lo que hay en las vidas. Los demás amigos pensaban lo mismo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Los otros dos también? Rápidamente miremos algo de ellos, porque hoy no podemos leer mucho de todos los capítulos que hay allí. Mire conmigo por favor el capítulo 8, versículo 4 al 6. Aquí ya no es Elifaz, sino que es, vamos a ver, Bildad. Desde el versículo 1: entonces Bildad el suita dijo: ¿cuánto tiempo vas a hablar así, Job, con palabras impetuosas como el viento? Dios no pervierte la justicia, el Todopoderoso no retuerce el derecho. Si tus hijos pecaron contra él, los hijos de Job, murieron por él, porque él, Dios, les dio su merecido. Este está diciendo que los hijos también, no solamente Job era un perverso, sino los hijos también. Ya se metió hasta con la familia. Esa está buena, ¿no? Pero si tú buscas al Dios Todopoderoso, desde muy temprano implora su compasión, Él te brindará su protección y te restaurará tus bienes, siempre y cuando actúes con pureza y rectitud. Esto también debería ser así. Dice cosas muy importantes y reales. Dios es todopoderoso, Dios no tuerce la justicia. Cosas muy importantes: si alguien ha pecado, viene a Dios, Dios lo perdona y lo puede restaurar. Pero ni Job ni sus hijos andaban en continuo pecado. Ese es el problema. Piensa lo mismo, está sufriendo por algo que hizo. Aunque dice verdades, la aplica mal a la persona con la que está hablando. Ahora vaya conmigo al capítulo 11, versículo 1. Zofar, su primera intervención.
Habló entonces Sofar el naamatita: el que habla mucho no debe escuchar. Job, usted habla mucho, escúcheme. Pero eso es como cuando uno le dice a alguien: no grite, y está gritando. Ellos: no hable tanto, déjenos hablar a nosotros más. El que habla mucho no debe escuchar. Verso 2 del capítulo 11: se declara inocente al parlanchín. ¿Vas a engañarnos, Job? Esta versión lo pone bien bonito, ¿no? Como nosotros hablamos. ¿Vas a engañarnos, Job, con tus embustes? ¿Te burlas de nosotros sin que nadie te responda? Tú afirmas: lo que digo es la verdad, no tengo nada de qué avergonzarme. ¿Cómo quisiera yo que Dios hablara y que con sus propios labios te acusara, que te revelara los secretos de la sabiduría y te hiciera ver el otro lado de la moneda? Verías entonces que Dios no te ha castigado como realmente lo merece tu maldad. Dios sí habló, pero no dijo: Job, le estoy haciendo esto porque usted es pecador. Le dijo: Job, no se confunda, reciba lo que yo estoy haciendo sobre su vida porque es para que me conozca mejor. No le dijo: Job, es que usted es terrible. Este hombre dice: cuando Dios hable le va a decir que usted es más malo de lo que usted ha dicho, incluso más malo de lo que usted piensa y de lo que nosotros pensamos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Como segundo punto, debemos responder al que sufre que Dios es poderoso para ayudarlo, no para hacerlo sufrir más, ni para dejarlo sin esperanza en este mundo. Elifaz, Sofar y Bildad, en medio de lo que hablaron, también alabaron a Dios y exaltaron a Dios. No tenemos tiempo para ver todo lo que en algún momento exaltaron al Señor. Pero Job, cuando respondió, también decía que Dios es bueno, que es poderoso, que es grande, que es misericordioso. El problema no es decir que Dios hace, que Dios es, que Dios escucha, que Dios responde. El asunto, como lo veíamos la semana pasada, es meternos a hablar con Él. No es decir qué tan buena gente que es el presidente, mejor es conocerlo en persona y saber qué tan buena persona es. No es decir qué tan buena gente es mi vecino, sino relacionarme con él. No es decir qué tan poderoso es Dios para responder, sino en buscarlo en oración y en su palabra, y yo mismo experimentarlo. No deberíamos dejarnos llevar, tampoco deberíamos dejar de recordar que Dios es poderoso cuando aconsejamos a alguien. Es por eso que antes de hablar deberíamos callar. Ese es el último punto, pero en este, si vamos a hablar, por favor no hablemos para afirmar de una vez cuando alguien está sufriendo. Esto no es una clase de consejería bíblica pormenorizada, pero llévese un principio: antes de hablar, pregunte. ¿Qué hay que hacer antes de hablar? ¿Seguro? Preguntar, ¿sí o no? Pensar, sí, conecte el cerebro antes de echar a andar la lengua. Pero si vamos a hablar porque la persona espera que hablemos, hablemos para preguntar. ¿Por qué? Porque la persona va a sentir o va a experimentar que se le está considerando como Dios considera su vida, y va a haber un reflejo de la misericordia de Dios sobre ella. Preguntemos para ver si entendemos correctamente lo que nos están diciendo. Eso es para confirmar. Y preguntemos para ver si la persona misma entiende que lo que está diciendo es correcto o incorrecto, especialmente si es cristiana, a los ojos de Dios, para que ella se confronte con Dios y no con nosotros. Por ejemplo, esto que ellos dicen ahí cuando Job habla y maldice, le puede uno preguntar a la persona, si fueran Job nuestro aconsejado, el que estamos queriendo hablar, le dice: ¿entiendo bien? ¿Usted se quiere morir? Le pregunto para comprender lo que está pasando. ¿Usted tiene deseos de quitarse la vida? Le va a decir: no me la quiero quitar, pero sí quiero que Dios me la quite de alguna manera. Confirma usted qué es lo que piensa. Y usted le sigue preguntando: ¿y entiendo que usted cree que eso es lo que Dios quiere para usted? No, yo no creo, pero bueno. Y la persona misma se encuentra con Dios, especialmente si es creyente, a través de lo que sabe de su palabra y del evangelio de Jesucristo. ¿No es mejor preguntar? ¿Sí creen? Distinto a que yo le diga: sinvergüenza, hijo del diablo, usted que se dice cristiano, se quiere matar, se quiere quitar la vida, se va a ir para el infierno. Yo le aseguro que Dios lo puede sacar de ahí, pero usted no quiere. Dos cosas totalmente diferentes. O más suavecito:
¿usted se quiere morir? No, yo pensé que usted era un cristiano más fiel, o alguien más estable, más maduro. Le bajó la intensidad, pero igual no está dejando que abra su corazón y que se encuentre con Dios a través de su vida. Recuerde, en la predicación, pero también en la consejería, en el acompañar a alguien que está sufriendo, tenemos que buscar que se encuentre con Dios a través de nosotros, no con nosotros. Es diferente, ¿cierto? Es distinto. Job también exaltó a Dios como los amigos, pero aquí el asunto no es responder para malinterpretar, sino para que encuentren esperanza o socorro en Cristo. Hay un método que le he dicho a los hermanos de la iglesia, y a veces lo aplico en las visitas. Si yo los he visitado, creo que se han dado cuenta o ahora se van a dar cuenta. Yo le he dicho, hermanos, vamos a las visitas a llevar unas siglas que vi en un libro de discipulado, que conforman la palabra arceo, A-R-C-E-O. A de afirmar, R de relación íntima, C de confrontar, E de estudio bíblico y O de oración. Entonces, cuando usted llega de la persona, no le va a decir yo vengo a afirmar su fe, a alentarlo, sino que le va a decir cómo va todo. Y cuando le diga cómo va todo, usted le va a dar aliento. ¿Verdad? Horrible su marido. Yo no pensé que fuera así. Todo me imaginé menos eso. No, le va a decir, bueno, vamos a orar por eso. Y si lo que le cuenta es todo muy bonito, le va a decir, bueno, vamos a orar para que Dios le siga ayudando y usted se aferre a Él en medio de lo que está viviendo de bueno, si no encuentra nada malo, y continúe caminando con Dios. Lo afirmamos, lo animamos. Pero luego, como usted quiere una relación íntima, no solamente le va a preguntar qué pasa en sus circunstancias, sino que le va a preguntar ¿cómo está usted? Con esto que está pasando, de bueno o de malo, ¿cómo está su corazón? ¿Qué hay en su mente, en su alma? ¿Cómo se siente? Pues yo la verdad me está yendo, puede encontrarse con sorpresas, me está yendo tan bien, pero me siento tan mal. Recuerdan que la semana pasada decíamos que hay gente en el otro lado del mundo que le va tan bien que quieren suicidarse y son los que más se suicidan. Que el problema del corazón no es que las cosas salgan mal, sino que es que está lejos de Dios y que lo malo le hace daño, pero lo bueno también. Así que hay que preguntar cómo se siente, no que le diga todo está bien, uy qué bueno, me alegra, a mí sí me está yendo mal, ore por mí. No, pero ¿cómo está usted en su corazón con esto que está viviendo? Bueno, pues ahí, como Job lo vimos en el capítulo 2, al final también dice la Biblia que todo lo que temía le sobrevino. Puede ser que estuviera con buenas circunstancias Job, pero temía perder todo eso. Y hay personas que no pueden disfrutar lo bueno que viven porque no se aferran más al Señor. Y entonces pregunta, también le he dicho a los hermanos, pregunten después, para que sean confrontados por el Señor, ¿qué cree usted que piensa Dios de eso? De su reacción. Le cuenta, mi marido me es infiel, circunstancia. Cuando usted le pregunta cómo va todo, le cuenta, me siento muy mal y yo he querido serle infiel también. Cuando le pregunta a usted cómo se siente y usted le dice, ¿sabe qué le digo yo? Lo que yo pienso es que no. Usted le dice, ¿qué cree usted que piensa el Señor sobre eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hemos visto en el Evangelio? ¿Qué ha escuchado y qué sabe de Dios sobre su reacción frente a esta circunstancia? Antes de evaluar a su marido, al vecino, al mundo entero, ¿qué cree que piensa Dios de esto que usted está en su mente y en su corazón acumulando? Y la persona se va a encontrar confrontada por Dios. Y luego ya le dice, en ese proceso, le pregunta, ¿cómo oramos? Y él le va a decir, oremos conforme Dios me muestra, junto con usted van a orar. Antes de orar, ¿qué estudiamos? Le va a decir, leamos la Biblia sobre este tema, van a leer y luego van a orar. Pero siempre tratando que la persona hable y no que nosotros seamos los que más hablemos. Hace muchos años estábamos muy jóvenes, lo cuento solo como experiencia porque fue algo que me llamó la atención y que me marcó mi vida para servicio al Señor. Aquí tuvimos a alguien que me decía, y yo lo quiero mucho, esa persona me decía, de hecho profesional en psicología, me decía de buen corazón, ojalá nos esté viendo por el internet, sabe que fue así, me decía, no es nada malo, me decía, hermano Yorley, y a veces también pastor, me va muy bien con sus consejerías, me gustan mucho,
pero las predicaciones no tanto. Tal vez era de los que se aburría, quedaba dormido o la veía muy enredada. Yo recuerdo que lo que él decía era que fuéramos más prácticos y no tan teóricos, porque hay que explicar mucho de las escrituras a veces y entonces se vuelve como mucho conocimiento y uno quiere que le digan ya, ¿cómo salgo del sufrimiento? Paso número 1, cállese la boca. Paso número 2, ore. Paso número 3, diga que va a ir bien. Paso número 4, salga pensando que le va a ir bien. Paso número 5, de gracias porque ya le fue bien. Esas son las predicaciones que le gusta a la gente. Y como uno no llega a ser tan práctico, entonces de pronto no les llamaban tanto la atención. Yo sé que él no quería ese extremo, es un buen amigo, pero me decía esto y a mí me llamó la atención porque muchos años atrás, cuando empezamos en el ministerio siendo muy jóvenes con mi esposa, que se nos acercaban eran los más ancianos de la iglesia por consejería, me llamó la atención que un día el que ahora es el pastor de la iglesia, en ese tiempo él era pastor junto conmigo, auxiliar o asociado, no éramos pastores principales, me dijo: Yorley, las personas me dijeron que usted sí los escucha. Yo digo: vaya, que Yorley sí les pone cuidado. Yo casi no escucho, yo casi no oigo. A mí me gusta hablar y decirles de una vez qué hay que hacer, pero él sí les pone cuidado y escucha qué es lo que están diciendo. Desde esa vez hasta este amigo que les comento y todavía hoy, aunque mi tendencia es hablar mucho y ustedes lo corroboran aquí en las predicaciones, entiendo que las personas quieren hablar y quieren descargar lo que hay en su corazón delante del Señor. Y a veces todo lo que pueden hacer, si no lo pueden hacer solos, es cuando alguien les escucha en el nombre del Señor. ¿Usted va a ser de esos? ¿Va a ser de esos que al final, tercer punto, le responda si es necesario, callándose y esperando hasta cuando sea posible hablarles? Hay personas a las que no se les va a poder hablar todavía. Vaya conmigo a Job capítulo 16, versículo 1. Ahí está hablando Job. ¿Qué le dice en su segunda respuesta Job a la segunda intervención de Elifaz? Verso 1 le dice: Job le respondió: ya he escuchado esto muchas veces. Estoy cansado de que me digan lo mismo. Valiente consuelo me resultan ustedes sus palabras. Tremendos consoladores, tremendos ayudadores. No tienen fin sus palabras huecas, dice el verso 3, que los lleva a no dejar de hablar. Verso 4: si ustedes estuvieran en mi lugar, también yo les hablaría del mismo modo. Mire, Job es bastante sensato. Yo diría lo mismo. Les lanzaría fuertes acusaciones y me burlaría de ustedes y les haría muecas. Pero si yo estuviera en su lugar, también dice, esa es su respuesta natural, pero su respuesta, la cual debería ser guiada por Dios, es verso 5: les daría ánimo y con palabras de consuelo mitigaría su dolor. Si no podemos consolar, es mejor callar y acompañar. Salte conmigo al capítulo 32. Si no podemos hablar para consolar, es mejor callar. Leyó Carlitos: aún el necio cuando se calla pasa por sabio, y hace más sabiamente. Al ver estos tres hombres, Job 32:1, que Job se consideraba inocente, optaron por no decir más. Hay dos proverbios en el libro de Proverbios, valga la redundancia, sobre el necio cuando habla y cuando habla neciamente. En uno le dice que hay que responderle conforme a su necedad para que no se considere sabio, es decir, tratar de refutar lo que dice, pero hay que hacerlo con sabiduría, porque en otro dice que no hay que responder al necio para no acarrear afrenta, para que no haya conflicto. Cristo lo puso así en el Sermón del Monte: no le echen las perlas, porque si le echan perlas a los cerdos, que no valoran la calidad de las perlas, sino que lo que quieren es comer cosas podridas, cosas dañadas o cualquier cosa, pero no valoran la calidad de las perlas porque no les sirven para comer. ¿Qué van a hacer los cerdos? Unos cerdos salvajes, según la ilustración, se devuelvan y los despedacen, van a devolverse y hacerles daño. Y eso significa, cuando estén evangelizando, sean prudentes, no se pasen, porque habrán personas que respondan violentamente. Y cuando estén hablando con alguien para aconsejarlos y consolarlo, si ya no les sirve y si ya no lo quieren oír, ¿para qué les siguen hablando? Lo van a hacer poner peor. Es mejor callarse y acompañar. Si lo deja estar al lado, acompáñelo
y ore por él. Esta es mi otra recomendación para ir cerrando. Primero, no apresurarnos, llegar callados y escuchar. Segundo, hablar primeramente para preguntar, confirmar y que la persona sea confrontada ella misma por sí sola con sus respuestas con Dios y no con nosotros. Entonces, callar, preguntar, pero al final, para que la persona termine siendo realmente edificada por el Señor, ser llevada a Cristo, y que nosotros simplemente nos quedemos callados, no le hablemos a ella, hablemosle a Dios. ¿Cuántos saben qué es hablar con Dios? ¿Qué es? Es orar. Ore por ella. Les dije, si les permite estar al lado calladitos, estén ahí. Si les permite orar por ella, oren por ella ahí. No entiende, no quiere oír, no quiere explicaciones, está totalmente abrumada por su dolor, ore por ella, porque incluso ella puede que no pueda orar. Aunque lo puede hacer, se siente incapacitada para hacerlo. Entonces ore por ella. Bueno, ¿me permite entonces orar? Sí, ore. Señor, obra en su corazón. También sepa cómo orar. No va a decir, Señor, en esta persona terrible, tan terca, tan necia, ¿qué le estará pasando, Señor? Y empieza a regañarlo con la misma oración. No, órele a Dios con misericordia. Señor, mira su corazón, tráele consuelo, tráele paz, ayúdale a entender, ayúdale a aceptar, ayúdale a confiar y descansar en Cristo para su vida eterna y para lo que está pasando ahora. Ore por ella si no puede orar, pero trate después al final, cuando ella ya pueda hablar, si todavía no le puede abrir su corazón totalmente y no va a querer escucharlo usted, ore con ella, diga vamos a orar, y entonces en algún momento dígale, ¿cómo cree usted ya que podríamos orar? Y póngala a orar, pero acompañe en su oración. Yo sé, hermanos, que hay diferentes formas en diferentes iglesias de hacer oraciones acompañadas. Unos dicen vamos a orar y empieza a orar uno y todos empezaron a orar y nadie supo que oró el vecino. Esa no es la idea. La idea es que cuando oramos juntos, seamos 2 o seamos 100, el que está liderando coordine, dirija delante del Señor porque fue delegado, y los otros respalden la oración. Y si responden verbalmente, no sea tan alto en la voz ni sea tan desordenado en su hablar que termine diciendo lo contrario que el otro. Está orando el uno, el que dirige, Señor, guíanos para que seamos consolados por ti, ayúdanos en nuestro corazón, y el otro diciendo, sí, Señor, llévate todo lo malo, arranca con las personas que son sanguinarias. Está pidiendo una cosa y está pidiendo otra. Entonces apoye la oración. Cuando la persona ore por ella, que ella me acompañe, y cuando la ponga a orar para que oremos juntos, yo la respaldo en oración. Bajo un poco la voz, acompaño lo que ella está diciendo, y si es posible callo, pero asiento en mi corazón y juntos oramos. Oro por ella, oro con ella, para que ella al final siga orando sola con Dios. Callar. Recomendaciones finales. Resumamos. Para aconsejar a alguien que está sufriendo, callar primeramente para escuchar. Segundo, hablar para preguntar. Y tercero, ya hablar para orar y para que la persona al final termine orándole a Dios. ¿Claros? ¿Muy complicado? ¿Qué tal si se ponen sobre sus pies, por favor, conmigo? ¿A quién, piense ahora en un momento, a quién puede aplicarle usted este método? ¿Con quién puede hablar para decirle yo quiero ayudar? Con cualquiera. Pero es que los problemas son muy complicados. No importa. No es que el del problema es la persona, el complique es para ella. De pronto para usted no es tan complicado, y el asunto no es tan complicado como para que Dios no le pueda responder a la persona. Así que vamos a escuchar, vamos a preguntar, vamos a orar. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a orar. Señor, ayúdanos, porque nuestras palabras pueden ser dulces como la miel, o sazonadas con sal, como dice tu misma palabra, para los demás, o pueden ser como golpes, que también enseña Proverbios. A veces son nuestras palabras que hieren. Gracias por darnos el privilegio de tener 2 oídos y una boca, de tener
tu espíritu para guiarnos y no solo nuestro criterio, de tener tu evangelio y a tu Hijo para darnos ejemplo y no solo el ejemplo de personas que son falibles y que al final no son perfectas, para poder acompañar a otros como también nosotros necesitamos ser acompañados. Hasta el día de hoy, Señor, hasta la semana pasada veníamos pidiéndote que nos ayudaras en nuestros sufrimientos circunstanciales, personales, en nuestros sufrimientos por los cuales nuestro dolor nos hace quejarnos. Pero hoy te pedimos, ayúdanos a ayudar a otros que sufren, a tener compasión. Y como lo dijo Job, si yo estuviera en el lugar de ustedes, tal vez reaccionaría como ustedes, pero quisiera reaccionar verdaderamente consolando, escuchando para entender, preguntando para poder realmente confirmar y al final orando para que la persona termine no solo confrontada, sino conectada contigo, Señor, por medio del evangelio. Danos compasión, haznos sentir si yo fuera o si yo estuviera en la circunstancia de esa persona, si yo fuera esa persona, tal vez yo respondería no igual, sino peor. Y realmente yo debo esperar que alguien me ayude y cumplir aquella ley preciosa de dar a los demás lo que yo también espero recibir, tratar a otros como yo quiero ser tratado, consolar con el consuelo que yo requiero, ayudar con la ayuda que yo necesito, acompañar con el acompañamiento que me hace falta, porque tú nos has llamado a esto, Señor. Este es el siguiente nivel, mi Rey, y ayúdanos a continuar creciendo. Ya no solamente recibir, sino dar. Y ya no solamente que nos acompañen en lo que sufrimos, sino ayudar a otros cuando sufren. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.